Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que donde sea que estén bien. Volvimos. Estamos otra vez de vuelta después de creo que 2 meses, sí, por lo que estoy viendo aquí, creo que de un mes o dos, casi dos, de mi última publicación. Como pueden ver, estoy en un lugar completamente diferente a como estaba antes, porque para los que no saben, a los que se enteran ahora, pues dos cosas: me casé, me mudé, entonces ahora estoy en un lugar completamente diferente de como estaba antes, ¿no? Gracias a Dios. Pero nada, aquí seguimos, continuamos. Espero que con el favor de Dios pueda empezar a hacer estos videos otra vez. Obviamente es un cambio de vida extremadamente grande, pero obviamente feliz y contento más que nada. Y gracias a Dios puedo tener la bendición de decir eso y de decir que me pude casar, me pude mudar, ¿no? O sea, es una bendición extremadamente grande. Pero nada, como les dije, espero empezar a volver a hacer estos videos, espero semanal. Si no, pues una que otra semana, y espero con el favor de Dios que se sea. Se pueden suscribir a mi canal, como pueden ver aquí, Alejandro Ortiz. Me pueden buscar en YouTube. Se pueden suscribir a este canal. Finalmente pueden empezar a darle like, share otra vez al contenido. Seguirme, ¿no? Compartir el video más que nada y darle like. Eso va a ayudar un montón a este canal a crecer. Y pues nada, a ver, simplemente vamos con un tema que encuentro que es algo que usualmente se repite demasiado. Especialmente en los círculos protestantes. ¿Por qué? No sé, pero obviamente se puede llevar o sea, puedo dar una explicación sencilla por el simple hecho de que no tienen tradición, no tienen ese conocimiento y simplemente su tradición es repetir lo que han escuchado y tristemente pues no es la correcta, ¿no? Y pues nada, voy a ir rápido. Esto es un video que va a ser corto. Simplemente quiero que profundizar en este tema porque encuentro que es algo muy importante, especialmente como católico, que sepamos cuando nos dejan saber este tipo de cosas y nos dicen esta contestación, que usualmente es una contestación muy común en los protestantes, diría yo, extremadamente, que nosotros como católicos, uno, sepamos lo que estamos diciendo cuando contestemos, y segundo, que no solamente contestemos bien, sino sepamos y tengamos el conocimiento de por qué estamos contestando de esa manera, ¿no? Entonces aquí quiero dejarle un video de una no sé qué le podría decir, influencer política de aquí de Puerto Rico, Alexandra Lugaro, muy izquierda, demasiado, extremadamente, y tiene esta entrevista que es simplemente un clip pequeño de ella sentándose con Héctor el Father, o mejor dicho, el Héctor. Héctor el Father, para los que conocen de reggaetón, este tipo de cosas, van a saber claramente quién es Héctor el Father. Estaba en el reggaetón, se salió, se convirtió pastor, ¿no? Y ahora pues es uno de los pastores más reconocidos en todo Puerto Rico, ¿no? Entonces se reúnen ellos dos y tienen esta conversación y sale este tema, que es un clip pequeño, ¿no? Que quiero aquí que lo vean. Lo voy a poner. Si Dios es independiente a los predicadores y a la religión, no te rías. Estamos aquí profundizando. Quiero tu explicación para esto. Si Dios es independiente a las religiones, ¿necesitamos de una religión para creer en Dios? Yo no vivo una religión. Yo vivo una relación con Jesús. Pausa. Hay que en estas tres cosas que pasaron aquí, una pregunta, una contestación y básicamente un planteamiento, ¿no? Hay que explicarlo muy bien porque son cosas muy importantes. Lo voy a volver a poner, voy a explicar una por cosa, o cosa por cosa, mejor dicho. Volvemos. Si Dios es independiente a los predicadores y a la religión, no te rías. Estamos aquí profundizando. Quiero tu explicación para esto. Si Dios es independiente a las religiones, ¿necesitamos de una religión? Importante. Hoy en día hay una mala concepción de lo que es religión. Piensan que religión es simplemente una estructura muy definida, es precisa y exactamente lo que es algo. Lo reducen demasiado, lo simplifican demasiado. Religión es un poquito más complejo que simplemente algo que significa creer en Dios. Religión sí tiene que ver mucho con el hecho de básicamente esa conexión, esa relación que vamos a tener con Dios, ¿no? Y entonces, ¿necesitamos una religión para creer en Dios? Definitivamente sí. ¿Por qué?
Por lo siguiente, porque si no hay una religión para creer en Dios, entonces Dios se vale de todo. Y si Dios se vale de todo, entonces tenemos un grave problema, porque significa que literalmente todas las religiones son correctas, lo cual no es correcto. Si todas las religiones son correctas, no puede existir Dios, porque Dios no se va a manifestar de todas esas maneras y va a confundir de todas esas maneras. Tiene que haber un Dios, tiene que haber una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque volvemos. La verdad absoluta existe, es algo real, como Santo Tomás dice. Si decimos que no hay verdad absoluta, estamos dejando saber la verdad absoluta de que no existe verdad absoluta, se contradice. Entonces, tiene que haber una verdad absoluta en todo esto. Entonces, esa verdad absoluta es esa religión, ¿no? Obviamente por eso es que Cristo se dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Porque Él viene a recopilar todo eso que antes se creía, que pensaban y que era de una forma, y todo se encarna y se enfoca en Cristo, que es la verdad absoluta, y llegamos a Él, porque volvemos en la profundización de eso, de qué es Dios. Eventualmente, si llegamos a la conclusión que hay un Dios, que lo hay, ¿no? Tenemos que entonces pensar, ok, si existe un Dios, ¿cuál Dios es ese? ¿Qué Dios es ese? Y si ese Dios existe, lo cual existe, tiene que tener una base, tiene que tener unos principios, tiene que tener unas reglas, porque si un ser que no está atado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, es extremadamente ordenado y es extremadamente infinito. Entonces, si Dios son estas dos características, de por sí nada puede salir de Él que sea desordenado, porque de algo ordenado no puede salir algo desordenado. O sea, es una profundización muy grande, pero, o sea, esto es una pregunta muy simplista de la manera que lo quiere llevar, ¿no? De que necesitamos creer en un Dios, necesitamos creer en una religión para creer en Dios. Es algo una pregunta muy profunda para una contestación tan simple como la que dio Héctor, que en este caso se contradice al mismo, porque volvemos, los protestantes no entienden este concepto, que es esto, lo siguiente. Para creer en Dios. Yo no vivo una religión. Yo vivo una relación con Jesús. Esto se reconoce como una contradicción por lo siguiente. Héctor vive en una religión, él cree en una religión. Lo que pasa es que no sabe lo que significa religión. Y aquí tengo el concepto de lo que es religión. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo religare. Esta forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. En este caso, ¿existen muchas religiones? Sí. ¿Existe una religión verdadera? Sí. En este caso, sí existen todo este tipo de religiones, ¿no? El cristianismo, el islam, el budismo, las tres más grandes del mundo. ¿A cuál pertenece Héctor el Father? Si él se considera que Cristo es su salvador y Cristo lo redimió, pues entonces él es cristiano, ¿no? Entonces él cree en la religión del cristianismo, porque es una religión, es una relación, es esa manera específica de esas doctrinas, esas doctrinas y dogmas y reglas que él está siguiendo estrictamente del cristianismo, lo cual lo convierte en una religión, lo cual lo hace a él alguien religioso. Él es un religioso del cristianismo, él sigue la religión del cristianismo. Entonces es una contradicción el decir yo vivo, o mejor dicho, una redundancia. Yo no vivo en una religión, yo vivo en una relación con Dios. Estás diciendo lo mismo, estás diciendo que si vives en una religión, vives en una relación con Dios. O sea, es lo mismo. Si tú crees en Cristo y Cristo es tu salvador y eres un cristiano, crees en una religión. Lo que pasa es que lo que estamos específicamente hablando y diciendo en este caso, mejor la pregunta no sería ¿en qué religión tú crees? ¿Tú crees en el cristianismo? No, ok, entonces ¿qué tú te consideras? Ahí Héctor el Father hubiese dicho, yo me considero protestante, yo no soy católico, ¿no? Porque estamos hablando de denominaciones, porque volvemos, si crees en el cristianismo, tiene que haber una verdad absoluta, claro, esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es ni la ortodoxa, no es ni la protestante, no es ni la anglicana, presbiteriana, bautista, todo este tipo de denominaciones que salen después, de muchos años después, ¿no? Empezando con la ortodoxa y luego ya con todos los otros que simplemente se salieron de lo que es Roma. ¿Qué pasa? Es una contestación muy prominente en todos los círculos protestantes, tristemente, porque no saben, no entienden, escuchan la palabra religión y piensan en una estructura física, en algo que es físico, piensan en que, no, la religión católica, no, la religión protestante, no, la religión, no, todo, o sea,
todos son una religión, es lo mismo. La religión cristiana, ahora estamos hablando de denominaciones. Ahora, si Héctor cree en una denominación, él diría, pues yo soy protestante, ¿no? O lo que sea que es él. Creo que es pentecostal, ¿no? En este caso. Pero bueno, volviendo al tema, él sí vive una religión, es algo bien irónico, ¿no? Y cuando un protestante te diga esto, no, yo no vivo una religión, le tienes que decir sí, porque la religión, ¿de dónde viene la palabra religión? Hay que ir a los fundamentos, porque no podemos seguir usando palabras y usando contextos y argumentos, el cual en sí, su significado, no conocemos y no sabemos profundizar en él. Porque si una persona me está diciendo, yo no creo en una religión, pues hay que preguntarle, ¿y qué es una religión? ¿Por qué no crees en ella? Ahí te tiene que decir, pero no, religión es simplemente una religión, ¿no? No, la religión, tienes que explicarme qué exactamente es eso para después dar tu explicación del por qué no crees en ella o por qué no crees específicamente en una religión específica. Porque, por ejemplo, si él fuera islámico y me dijera yo no creo en la religión del cristianismo, pues ahí es válido, ¿no? Porque claramente no vive en la religión del cristianismo, él vive en la religión del islam o en la religión del budismo. Otro tema completamente diferente, pero quiero que vean ese error que básicamente siempre se comete. Incluso algunos mismos católicos hacen este tipo de error, y hay que entender que no se puede hablar en este contexto. Si vamos a hablar de religión, estamos hablando de una religión, de una relación específica con Dios. No, si tú eres budista, tienes una relación completamente, aunque Dios, incluso Buda, yo no entiendo por qué le llaman una religión, porque incluso el budismo, Buda nunca se declaró ser Dios, y Buda es un ser finito, porque fue un humano, fue una persona, no puede ser un Dios por el hecho de que no está fuera del tiempo y el espacio. En este caso viene siendo una deidad pues sí, una deidad, igual que todos los dioses, pues, griegos, los dioses chinos, los dioses aztecas, los mayas, todo este tipo de cosas que simplemente eran deidades, no eran dioses, no son Dios, no es un Dios, son deidades que sí tenían cierto tipo de deidad, ¿no? Iban más allá de lo que era un ser humano común y corriente. Pero nada, vamos a volver al video, ¿no? Ya tenemos el concepto de que claramente hay que vivir una religión para poder creer en Dios, porque Dios no se vale de todo. Como le expliqué, un ser infinito y ordenado no puede tener este desorden de tantas religiones profesando todas algo diferente, porque tiene que haber una verdad absoluta. Porque volvemos, si dices que la verdad absoluta no existe, estás implementando la verdad absoluta, que no hay verdad absoluta. Suena un poquito a redundancia, pero es porque tienes que escucharla y profundizar, básicamente ese contexto, ¿no? Porque volvemos, hay una verdad absoluta, tiene que haberlo, hay verdades absolutas en este mundo. Entonces, en la religión es lo mismo, y en este caso, la religión verdadera, obviamente la verdad absoluta es Cristo, ¿no? Seguimos. Hablé con él a las 5 de la mañana. Estás levantándolo muy temprano, ¿eh? Antes de llegar aquí, no, siempre está despierto. Antes de llegar aquí, hablé con él. Hablo con él todos los días. El problema es que las religiones se han utilizado para mercadear. De acuerdo. Pero yo no. Volvemos a otro slogan, otro argumento trendy de entre todos los protestantes, es decir, que la religión se ha usado para mercadear. Volvemos, no entienden el concepto de religión, no entienden, porque si están diciendo que la religión se usaba para mercadear, están diciendo que su misma religión, el cristianismo, se ha usado para mercadear. Suena ilógico, porque lo es, porque no, si no, estamos hablando de diferentes denominaciones que sí a través de los años han usado muchas cosas para mercadear, especialmente los protestantes, que hacen el diezmo, lo cambiaron a su beneficencia, lo usan de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, claro, sí, la Iglesia Católica está llena de corrupción, de muchas cosas, eso se puede aceptar, hay infiltración de todos lados, siempre la han querido destruir, hay infiltraciones adentro, afuera, hay un montón de cosas. ¿Significa que la Iglesia Católica deja de ser la verdadera? No. ¿Significa que la Iglesia Católica va a caer? No. Han tratado de hacerlo por 2000 años. Han intentado una y otra vez, pero muchas veces. Y efectivamente, como está protegida por la promesa de Cristo, que las puertas del infierno no sobrepasan por encima de ella, efectivamente, por ahí sigue. Por eso mismo sigue en pie, ¿no? Pero nada, creo que no dice mucho más. Yo tengo una relación con Dios. Volvemos. Él tiene una relación con Dios todos los días, así como estoy hablando contigo. Y si tiene una relación con Dios, significa que tiene una relación con Jesucristo, lo cual viene siendo una religión, ¿ok? Bien claro. Interesante que muchas de estas veces no mencionan a Cristo, simplemente mencionan a Dios, ¿no? Quizás por la noche hablé con él. Sacho, Señor, verdad estoy cansado. Me siento desanimado. Fíjate, Señor, mira, fulano me hizo daño después que... Nada, al final del día sigue hablando ahí
diciendo cosas que no tienen nada que ver con la pregunta que le hizo, pero al final del día, lo que quiero llegar, ustedes como católicos creen en una religión, si creen en el cristianismo, ustedes son católicos apostólicos romanos, creen en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que volvemos, se llama romana porque su sede está en Roma, no es porque sea romana en el sentido de que sea del Imperio Romano o cualquier otra cosa así, sino simplemente porque su sede es en Roma, ¿no? Al igual que antes existía la Iglesia Oriental, en este caso la Iglesia de Constantinopla, que se le reconocía que su obispo, que estaba en Constantinopla, era la Iglesia Oriental y una era la romana, o sea, en este caso se conocía la Constantinopla y la latina, ¿no? O la griega y la latina, o las dos formas, ¿no? En este caso, nada, a final de cuentas, hay que entender esto. Porque si un católico habla con un protestante y el protestante le dice yo no creo en religión, hay que corregirle y decirle tú crees en una religión, lo que tú no crees en una denominación. Porque sí, Cristo vino a fundar una religión, vino a fundar una relación profunda con Dios a través de Él, que solamente a través de Él van a llegar al Padre. Hay que entender eso bien claro. Él vino a hacer una relación nueva con Dios Padre. Es una alianza nueva, ¿no? La alianza, la nueva Israel venimos a ser nosotros, los cristianos, ¿no? Ya Israel dejó de ser Israel, ahora la nueva Israel somos nosotros, porque es una relación nueva, una alianza, es el arca de la alianza nueva, viene siendo María, y a través de ella llega Cristo, que es la encarnación de Dios hecho hombre, y a través de Él solamente conseguimos la salvación, y solamente a través de Él vamos a llegar al Padre. Eso nuevo, esa relación nueva, esa doctrina nueva, esa dogma nueva, esa creencia nueva, básicamente, en el sentido de que es algo completamente nuevo, porque Dios hace las cosas nuevas, es la religión que hoy creemos, es hoy la religión del cristianismo, la cual profesamos todos los días. Hay que tener esto bien claro. Ahora, tenemos eso bien claro, ahora hay que hablar de las denominaciones. ¿Cuál es la verdadera? Porque volvemos, ya sabemos qué es Dios, ya sabemos cómo es Dios, en el sentido de que es Cristo, ya sabemos entonces qué hizo Dios, en este caso una religión. Entonces ahora la pregunta, volvemos, si ya sabemos que un Dios existe, ya sabemos cómo se llama ese Dios, ya sabemos qué hizo ese Dios, entonces hay que averiguar y encontrar cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y ahí viene siendo la dominación. Ahí viene siendo saber si es católico, si es protestante, si es ortodoxo, si es presbiteriano, si es anglicano, si es todo ese tipo de denominaciones que luego salen 1500 años, 1000 años después. Ahí es que hay que hacerle la pregunta, entonces, ¿cuál de todas esas? Y claramente, si estudiar la historia es convertirse cristiano, y estudiar la historia a profundidad es convertirse católico. Porque así es que va. Tú estudias la historia para convertirte cristiano y estudias la historia a su profundidad para convertirte católico. Porque vas a entender y vas a saber que al final del día la iglesia verdadera que fundó Cristo, con su sede en Roma, en este caso con las llaves del cielo que las tiene San Pedro, y sus sucesores, que son el Papa, en este caso el Papa Francisco, es la iglesia católica. ¿Okay? Y pues nada, con eso lo dejo ahí. Como vuelvo, como siempre, si les gustó el video, denle like, denle compartir, comenten, déjenme saber si les gusta el contenido, qué otros temas quisiera que toque, déjenme saber sus pensamientos acerca de este tema. Síganme en mi página de Instagram de igual forma, que es esta que tengo aquí, que pueden seguirme aquí cualquier día, me llamo Politicus Catholicus, me pueden seguir y pueden darle de igual forma like al video y compartir, ¿ok? Espero, como les digo, seguir haciendo estos videos en todas las semanas y con el favor de Dios así seguiremos, si Dios me lo permite, ¿está bien? Nada, nos vemos la semana que viene con el favor de Dios, que Dios me los bendiga.